Saludos y bienvenidos nuevamente a mis gotas de sabiduría, que te habla el pastor Herminio Sánchez. Continuamos con el capítulo 39 del libro de Génesis. Estamos todavía en el momento donde José fue acusado por la esposa de Potifar por haber estado o tratado de acostarse con ella. Ella manipuló muy bien en todo el escenario para que pareciera como si en verdad José fuera la persona que estuviera envuelta en ese proceso de tratar de acostarse con ella. Inclusive la parte final de los versos 16, 17 y 18 de ese momento nos dice que ella puso las ropas que José había dejado, las puso cerca de donde ella estaba y las dejó allí hasta que su esposo llegó para acusar a José directamente con su esposo. Y cuando llegó su esposo, dice ella entonces, habló con estas palabras a su esposo y le dijo: el siervo hebreo que nos trajiste entró ante mí para burlarse de nosotros. Pero al alzar mi voz dando gritos, él abandonó su ropa en mis manos y salió a la calle huyendo. Y ahí nos quedamos, esa fue la última parte del relato. Dimos unas cuantas preguntas para que pudiéramos pensar en ellas, si José era culpable o inocente, si Dios lo consideraba a él culpable o inocente, y a la misma vez ver las evidencias, terminar de ver las evidencias, porque estamos siendo los investigadores privados de este caso. Y queríamos ver las evidencias que nos llevan a el esclarecimiento de este caso. Claro está. Vamos a ver en esta próxima sección, desde el verso 19 al 23, lo que ocurrió como consecuencia de este relato que acabamos de leer. Vamos a ver lo que dice desde el verso 19 en adelante. Dice así la palabra del Señor: sucedió que al escuchar su amo las palabras de su esposa, que le dijo: conforme a estas cosas me hizo tu siervo, se encendió su ira. Entonces lo tomó su amo y lo puso en prisión, en el lugar donde estaban encerrados los prisioneros del rey, y allí permaneció en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y extendiendo su misericordia sobre él, le dio gracia ante los ojos del jefe de la prisión. Y el jefe de la prisión confió a todos los prisioneros que estaban encerrados en manos de José, y él era responsable de todo lo que allí hacían. El jefe de la prisión no supervisaba nada de lo que estaba a su cargo, pues Jehová estaba con él, y todo cuanto hacía era prosperado por Jehová. Qué interesante que esta versión, en esta versión que estoy leyendo, es la versión que viene del arameo al español, pero es la misma, aparentemente tiene muchas semejanzas. También aquí dice, la voy a leer en la Reina Valera del 60 para que veamos, no es mucha la diferencia. Sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor o su ira, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se había allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna en la que estaban
al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Qué lindo esa parte de este relato. Ahora bien, mi hermano, mire la consecuencia. Metieron preso a José. O sea que si fuéramos a resolver este caso, lo dieron por culpable. Y la pena de darlo por culpable fue que lo metieron preso. ¿Por qué lo metieron preso cuando usted pues, se da cuenta de que el caso fue fabricado? Cuando usted se da cuenta de que fue una estrategia de la esposa de Potifar para tratar de seducirlo y a la misma vez ahora acusarle de que él fue el que la violó o de que trató de violarla más bien. Y este hombre ahora está preso gracias a que él salió huyendo sin tocar a esa mujer y sin pecar contra Dios. Pero les dije anteriormente que habían varias cosas que estaban en su contra. Lo primero, él era extranjero en Egipto. Lo segundo, era esclavo. Él era esclavo de Potifar. Y los esclavos no tienen ningún tipo de derecho. El derecho de los esclavos en ese tiempo, allá en Egipto, es el derecho que sí le da el dueño de ese esclavo. Acuérdense que un esclavo es una posesión, como si fuera un libro, como si fuera una cartera, como si fuera cualquier otra posesión que usted tiene. Asimismo es un esclavo, es una posesión. Y como posesión, pues yo puedo hacer con ella lo que yo quiera. Así que este hombre era catalogado como esclavo. Adicional a eso era un hombre que era extranjero y era joven. No tenía posiblemente la experiencia de estar allí en Egipto, posiblemente no conocía las leyes de Egipto y sencillamente no podía hacer nada. Me imagino que él le trató de decir a Potifar, posiblemente, mira, pero deja que escuches mi versión, déjame explicarte qué fue lo que sucedió de verdad. Pero Potifar no lo tenía que hacer por cuanto, vuelvo y repito, está la palabra de su esposa versus una palabra de un esclavo. Y ahí es donde estamos nosotros, o tenemos que entender esa parte, inclusive, más aún, si el amo, en este caso Potifar, decidía quitarle la vida a José, lo podría hacer. Es su posesión. Y él le podía haber quitado la vida. Por menos que eso, se le quita la vida en momentos dados a mucha gente. Así que imagínese qué hubiese pasado si se hubiese quitado la vida a José. No hubiésemos tenido lo que vamos a tener más adelante, que es en la vida de José. Ahora bien, el hombre fue metido preso, fue llevado a la cárcel. Y aquí vemos las evidencias de cómo es que él se está catalogado con relación a Dios. Dice aquí la historia que una vez llegó a la cárcel, él halló gracia ante los ojos del carcelero. Y dice ahí que como Jehová estaba con él, extendió su misericordia, en el verso número 21, y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. ¿Qué preso es este que cuando llega a los lugares la gente ve en él algo extraño, algo distinto y le confían cosas en este caso? Miren este verso 22, el jefe de la cárcel le entregó a los presos que estaban allí con él, se los entregó en la mano a José y se los entregó para que él administrara prácticamente y tuviera cuidado de cada uno de ellos. José, como tenía la bondad y la misericordia de Dios y la bendición de Dios con él, estos presos fueron tratados bien
creció la confianza del carcelero y más aún le dieron entonces más responsabilidad a José. No necesitaba ni tan siquiera el carcelero estar allí, él sencillamente, tú eres el responsable, tú los cuidas. Y José hizo prosperar mucho a esa cárcel donde estaba y hizo quedar bien al carcelero. Así que vemos cómo Dios todavía está en la vida de José. Aquí hay que preguntarnos las siguientes preguntas. Número 1, ¿cómo es que este preso todavía tenga la bendición de Dios? Si tiene la bendición de Dios, es porque Dios no lo consideró culpable del caso que tenía. Usted y yo sabemos que él no fue culpable del caso que tenía, porque usted y yo leímos la evidencia después de que pasaron esos eventos. Pero si usted hubiese estado allí, usted hubiese sido José, usted hubiese estado allí y es posiblemente una persona que es esclava y también es una persona que es extranjera y no tuviera ningún proceso donde usted pudiera defenderse, ¿qué haría usted? En este caso no puedo hacer nada. Así que deja que Dios sea el que tome el control del asunto. Y eso fue lo que hizo José. Él sencillamente sabía que él no podía hacer nada, así que obedeció, se fue a la cárcel, estuvo en la cárcel, y vamos a ver cuánto tiempo estuvo en la cárcel, viendo todo lo que estaba sucediendo, pero en medio de su estadía en la cárcel, aprendió y continuó creciendo en responsabilidad. Desde mi punto de vista, Dios lo llevó a la cárcel. Desde mi punto de vista, Dios le estaba pasando por la escuela que a veces nos pasa a nosotros. Nos pasa por la escuela de unos eventos que no entendemos en ese momento dado, pero son una escuela para algo que viene más adelante. En este caso, una escuela muy importante para la vida de José, para lo que viene más adelante en la vida de José. Una escuela donde le va a enseñar a trabajar con gente traidora, con gente presa, con gente que son o que hicieron posiblemente atentados contra el rey. Y la posición que va a tomar más adelante José va a necesitar de esa información para poder saber cómo tratar gente cuando a él le toque más adelante en su posición. Aquel sueño que tuvo cuando era joven, donde él iba a estar por encima de todos los hermanos, también esto era parte de la lección que Dios le estaba dando para cuando llegara ese momento. Así que no dudo que Dios lo estaba pasando por una escuela importante, aun cuando en los ojos o a los ojos de él fue por traición que está preso. Si tú estás pasando por alguna prueba difícil, antes de juzgar a Dios o antes de decir algo en contra de Dios, piensa que posiblemente sea Dios el que te esté pasando por esa prueba para que aprendas algo por algo que viene más adelante y que Dios quiere que tú lo soportes, lo aprendas y puedas pasar muy bien por ello. Dios te bendiga, nos vemos en la próxima clase donde estaremos en el capítulo 40 de este libro de Génesis. Dios te bendiga y hasta pronto.